Segundo punto, ahora paso a mirar el tema de las tecnologías de gobierno. Historia natural y razón de Estado. La emergencia del orden epistémico de la representación, que Foucault data arqueológicamente hacia comienzos del siglo XVII, coincide genealógicamente con el nacimiento de la razón de Estado. Tal es la lectura sugerida por el propio Foucault a comienzos de la clase del 22 de marzo de 1978, correspondiente a su curso Seguridad, Territorio, Población. El orden clásico del saber y las tecnologías políticas del Estado absolutista se tornan fenómenos mutuamente dependientes. La recolección de plantas y árboles útiles, ordenada por el rey, no podía ser cumplida sin el concurso de un grupo local de botánicos instruidos en el nuevo sistema de clasificación diseñado por Linneo. Del mismo modo, el Estado requería de un equipo de expertos en la metrópolis capaz de organizar los gabinetes y jardines botánicos, de tal modo que las plantas exóticas traídas de las colonias pudieran ser aclimatadas en suelo español, ya que solo en este ambiente podría realizarse un estudio sistemático sobre sus posibles utilidades para la agricultura, el comercio y la medicina. Aunque, como nos decía el profesor Amaya en la intervención anterior, también acá se trató de implementar ese estudio sistemático. A esto se agrega el conocimiento experto que en ambos lados del Atlántico debían tener los marinos y oficiales encargados de enviar, transportar y recibir las riquezas agrarias de las colonias. En una palabra, hacia mediados del siglo XVIII, la historia natural se había convertido en una matriz generadora de saberes expertos ligados a dispositivos que buscaban garantizar el dominio absoluto del Estado sobre el espacio social. La expedición botánica de la Nueva Granada se enmarca dentro de esta voluntad de saber emprendida por el Estado Borbón en el siglo XVIII. Tras la Guerra de los 7 años con Inglaterra, España se ve obligada a convertir sus colonias en gigantescas áreas de trabajo y producción de materias primas con el fin de quebrantar el monopolio económico de sus competidores. La administración de las colonias, que hasta ese momento era un negocio ruinoso, debía transformarse en fuente de producción y acumulación de riquezas. La expedición botánica del nuevo Reino de Granada, al igual que las organizadas en la Nueva España, Chile, Perú y Filipinas, abría para el Estado español la posibilidad de fortalecer su economía interna mediante el descubrimiento de nuevos productos comerciales en las periferias. Con su mirada entrenada para taxonomizar objetos, el botánico de la periferia clasificaba los ejemplares recogidos, procediendo a organizar viveros, herbarios y cultivos experimentales. El nombre y uso común que las gentes de la región pudieran tener sobre los ejemplares recogidos no eran datos relevantes para los propósitos científicos del botánico, ya que todo conocimiento local debía ser legitimado mediante su comparecencia ante el Tribunal de la Historia Natural. A lo sumo, los indios y campesinos eran consultados a la manera de informantes nativos para que dieran pistas sobre la localización de ciertas plantas y animales. Como las ilustraciones no apelaban al sentimiento estético del observador, sino a la racionalidad analítica del científico, la función del dibujante era destacar solo aquellos elementos de la muestra que pudieran facilitar su proceso de taxonomización, es decir, que pudieran ser presentadas en la corte y frente a la comunidad científica como el descubrimiento de nuevos géneros y especies. Tercer punto, taxonomía de las razas. Hemos visto cómo el patrón de ordenamiento y clasificación de los seres naturales, típico del orden clásico del saber en el siglo XVIII, emerge junto con una técnica de gobierno que Foucault denominó la razón de Estado. Esta coemergencia mutuamente dependiente entre la razón de Estado y el orden de la representación abre paso a nuestra tesis según la cual, sin las descripciones de la flora, fauna y grupos humanos presentes en América, hecha desde el siglo XVI por cronistas, viajeros y letrados de las colonias americanas, no hubiera sido posible la emergencia de la historia natural en Europa. La pretensión de universalidad que levantan saberes como la historia natural en el siglo XVIII se corresponde perfectamente con la pretensión de mundialidad que levantan algunos estados europeos en su expansión colonial por el planeta. De hecho, y como veremos a continuación, la historia natural no solo se ocupará de levantar un inventario de los seres naturales existentes en el mundo, sino también de elaborar una clasificación etnorracial de la población mundial. Diferenciar, segregar y ordenar a los hombres será también uno de los propósitos de la historia natural, pues el hombre, aunque creado por Dios
y ubicado en la cúspide de la jerarquía de los vivientes, puede y debe ser estudiado como un ser natural del mismo modo que una planta o un animal. Para Linneo, todos los hombres pertenecen a la misma especie, Homo sapiens, pero existen 4 variedades de esa especie: el europeo, el americano, el africano y el asiático. Tal clasificación depende inicialmente de la teoría humoral de Hipócrates y Galeno. El europeo es sanguíneo, el americano colérico, el africano flemático y el asiático melancólico. Pero además de esto, la clasificación de Linneo depende también del tipo de gobierno que caracteriza a cada una de las 4 variedades. El europeo es gobernado por leyes, el americano por la costumbre, el africano por el capricho y el asiático por la opinión. De lo cual se desprende una jerarquía entre las 4 variedades, que ya había sido establecida desde el siglo XVI por los primeros cronistas europeos en América. Aquellos que tienen policía son superiores a aquellos que carecen de ella. Los europeos ocuparán, por tanto, el lugar de primacía entre todas las variedades humanas. Buffon, quien es situado por Foucault como habitante del mismo régimen de verdad en el que vive Linneo, intentará sin embargo una clasificación algo diferente. Al igual que Linneo, habla de una sola especie humana, Homo sapiens, pero ya no dividida en 4 sino en 6 variedades: el europeo, el americano, el africano, el chino, el lapón y el tártaro. Para la elaboración de esa taxonomía ya no es central la teoría de los humores ni el tipo de orden político, sino una variable no tenida en cuenta por Linneo: el clima. No es solo que el clima determine el color diferente de la piel que caracteriza a estas 6 variedades de humanos, sino más aún, el clima determina las mejores o peores condiciones para el desarrollo de la civilización. Buffon elabora una historia de la Tierra en la que muestra cómo unas zonas del planeta resultan más propicias para la vida civilizada que otras. Las zonas que más rápido se secaron después del diluvio universal corresponden al área comprendida entre los 40 y 50 grados de latitud, que es justamente donde floreció la civilización occidental. Allí los seres humanos son más bellos, más inteligentes y mejor dotados. Las demás variedades humanas se alejan de este medio humano ideal en proporción a la distancia del clima atemperado de Europa. Los lapones, por ejemplo, habitan en zonas demasiado frías y los africanos en zonas demasiado cálidas. En medio están los chinos, los americanos y los tártaros, que no alcanzan, sin embargo, las condiciones climáticas ideales que reinan en Europa. Buffon afirma además que cada variedad de hombres se encuentra aclimatada en un cierto medio ambiente que le resulta natural y que al faltarle desencadena un proceso de degeneración fisiológica y moral. Así, por ejemplo, el europeo degenera cuando sale de su hábitat natural y vive mucho tiempo en climas diferentes al propio. Fuera de su propio medio ambiente, el europeo se transforma en europoide y su descendencia es ya degenerada, en tanto que debe aclimatarse a unas condiciones geográficas poco adecuadas para el desarrollo físico y moral de la especie. Tenemos entonces que la historia natural, tanto en la versión de Linneo como en la de Buffon, establece una clasificación jerárquica de la población mundial en la que los europeos ocupan un lugar de privilegio. En este sentido hablamos de la historia natural como una formación discursiva que cae como anillo al dedo para las pretensiones totalizantes de la razón de Estado en las colonias americanas, de la razón de Estado en los estados europeos y en sus posesiones americanas, quiero decir. De otro lado, es necesario distinguir entre diferentes posiciones enunciativas al interior de la historia natural para no caer en generalizaciones innecesarias. Ya hemos distinguido aquí las posicionalidades diferentes de Buffon y Linneo, y en otro lugar nos hemos ocupado in extenso de la posicionalidad de algunos criollos ilustrados de la Nueva Granada. Pero ahora me referiré a una posicionalidad diferente, siguiendo con el tema de la clasificación jerárquica de las poblaciones. Me refiero al modo en que un pensador como Kant encuentra su propio lugar de enunciación en el marco de la historia natural, pues con ello se hace evidente el modo en que esta clasificación de las poblaciones adquiere un carácter geopolítico y racial.